El silencio en mi oficina es una armadura. Es un espacio de cristal y acero pulido, a 40 pisos sobre el ruido de la ciudad, un lugar donde no entra el pasado. En mi escritorio de ébano no hay nada personal, excepto una sola cosa. Un pequeño cubo de metacrilato que contiene un trozo de ladrillo rojo, viejo y desgastado. Es un ladrillo del primer edificio que mi padre construyó. Tengo 42 años y dirijo la firma de reestructuración corporativa más temida del continente. Compro empresas rotas, extraigo su valor y vendo las piezas. No construyo nada. Soy lo opuesto a mi padre. Hoy se cumplen 20 años. 20 años, 3 meses y 4 días desde la última vez que vi a mi padre. 20 años desde que el nombre Ana Solís se convirtió en sinónimo de traición. Mi asistente personal, una mujer joven y eficiente que no hace preguntas, entra sin hacer ruido. Señora, han llegado. Están en la sala de conferencias B. Asiento sin mirarla. Que esperen. Señora, parecen desesperados. Insisten en que es urgente. Lo sé, digo, mi voz tranquila. Llevo 20 años sabiendo lo urgente que es. Que esperen. Ella desaparece. Yo me levanto y camino hacia el ventanal. Abajo, la ciudad es un circuito de luces impersonales. Pero en esa sala de conferencias, a 30 metros de mí, está mi pasado. Están don Rafael Solís y Beatriz Solís, mi padre y mi prima. Han venido a suplicarme que no destruya lo que queda de su empresa. Han venido a pedirme piedad. Pero para que entiendan por qué la palabra piedad me sabe a ceniza en la boca, tienen que viajar conmigo 20 años atrás. Tienen que ir a la noche en que me quitaron la vida. Yo tenía 22 años. Acababa de graduarme como arquitecta, summa cum laude. Era la noche de la gala anual de Construcciones Solís, pero esta noche era diferente. Era mi coronación. El salón del Hotel Imperial estaba lleno. Olía a lirios blancos y al caro perfume de las esposas de los inversores. Mi padre, don Rafael Solís, era un rey en su corte. Era un hombre grande, con una voz que tronaba y una risa que te hacía sentir que todo estaba bien en el mundo. Me adoraba. Yo era su única hija, el reflejo de la esposa que había perdido demasiado pronto. Mi Ana, gritó, y el salón aplaudió mientras yo subía al escenario con mi vestido azul medianoche. Me levantó la mano como a una campeona. Les presento al futuro, proclamó su voz vibrando en el micrófono. Les presento a la nueva directora de proyectos de Construcciones Solís, mi hija Ana. La ovación fue ensordecedora. Busqué entre la multitud y encontré sus ojos. Mateo. Mateo era mi prometido. Era alto, con el pelo oscuro y una sonrisa que podía desarmar a un consejo de administración hostil. Era el director de finanzas, el genio que mi padre había fichado 5 años antes. Él aplaudía más fuerte que nadie. A su lado, sonriendo discretamente, estaba mi prima Beatriz. Beatriz era mi sombra. Hija de la hermana de mi padre, había quedado huérfana a los 10 años y mi padre la crió como a una segunda hija. Pero ella nunca fue la hija. Era la otra. Era callada, eficiente, la administradora perfecta que se aseguraba de que los engranajes de la oficina funcionaran mientras yo soñaba con edificios que tocaran el cielo. Siempre estaba agradecida, siempre servicial y siempre, siempre observando. Este no es solo el futuro de mi hija, continuó mi padre. Es el futuro de la compañía. Esta noche no solo celebramos a Ana, celebramos la Torre Solís. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La Torre Solís era la obsesión de mi padre, su proyecto legado. Un rascacielos de 90 pisos que redefiniría el horizonte de la ciudad. Era arriesgado, era costoso, era magnífico. Y gracias al genio financiero de Mateo, dijo mi padre señalándolo, hemos asegurado la financiación final esta misma tarde. Más aplausos. Mateo se levantó e hizo una leve reverencia. Nuestros ojos se encontraron de nuevo y me guiñó un ojo. Mi corazón dio un vuelco. Bajé del escenario y corrí hacia él, arrojándome a sus brazos sin importarme quién nos viera. Lo hicimos, Ana, susurró en mi oído, su voz cálida contra mi piel. Tú y yo, vamos a construir el cielo. Te amo tanto, Mateo, le dije. Y yo a ti, mi futura arquitecta estrella. Beatriz se acercó, siempre práctica. Ana, felicidades. Tío Rafael, Mateo. Los inversores suizos están en el salón privado. Quieren brindar por el cierre. Excelente, dijo mi padre. Vamos, Ana, tú vienes conmigo. Beatriz, hija, asegúrate de que todo esté listo en el despacho. Los contratos finales deben firmarse esta noche. Por supuesto, tío, dijo ella con su sonrisa tranquila. Ya está todo preparado, como siempre. La fiesta continuó por horas. Fue un torbellino de champán, felicitaciones y sueños. Me sentía invencible. A las 2 de la mañana la multitud se había dispersado. Solo quedábamos los 4. Mi padre, Mateo, Beatriz y yo, en el gran despacho de caoba de mi padre en la sede de la empresa. Estábamos eufóricos y agotados. Bueno,
dijo mi padre, aflojándose la corbata y sirviendo 4 copas de un brandy muy añejo. Por la familia. Chocamos las copas. El licor era cálido y dulce. Ahora al trabajo, dijo Beatriz, siempre eficiente, deslizando una pila de documentos encuadernados en cuero sobre el escritorio. Era una pila de al menos 300 páginas. Aquí está, dijo Mateo, su tono cambiando de festivo a profesional. El paquete de financiación final del consorcio de Zúrich. Beatriz y yo hemos pasado la última semana revisando la letra pequeña con los abogados. Mi padre hojeó la primera página y suspiró. Dios mío, papeles. Odio los papeles. Mateo, ¿está todo en orden? Absolutamente, Rafael, dijo Mateo. Es estándar. Garantías cruzadas, líneas de crédito para las fases de construcción. Pero hay una condición. ¿Cuál? Preguntó mi padre frunciendo el ceño. La transferencia de capital debe ejecutarse antes de la apertura de los mercados suizos. Eso es, en 4 horas. Deben firmarse esta noche y enviarse electrónicamente. Mi padre se frotó los ojos. Estoy demasiado viejo para esto. Ana me miró y su rostro se suavizó. Tú eres la directora de proyectos. La Torre Solís es tuya tanto como mía. Y eres el futuro. Deberías ser tú. Me pasó la pluma. Una Montblanc pesada y dorada. ¿Yo? Dije, mi corazón latiendo rápido. Papá, yo no entiendo de finanzas. Esto es... Ana, es simbólico, dijo mi padre sonriendo. Tu primera firma como directora, dando vida a tu primer proyecto. Miré a Mateo buscando seguridad. Es exactamente eso, mi amor, dijo Mateo poniendo su mano sobre mi hombro. Es una formalidad. El verdadero trabajo ya lo hicimos Beatriz y yo. Tú solo tienes que poner tu nombre aquí, aquí y aquí. Beatriz señaló las pestañas amarillas que marcaban las páginas. Yo misma cotejé las cláusulas de desembolso con los borradores de los abogados, dijo Beatriz en voz baja. Todo coincide, Ana. No tienes nada de qué preocuparte. Confía en ellos. ¿Por qué no lo haría? Eran mi familia. Eran mi amor. Me senté en la silla de cuero de mi padre. Olía a él, a tabaco de pipa y a confianza. Tomé la pluma. Bienvenida a la cima, hija, dijo mi padre poniendo su mano sobre la mía. Firmé. Página tras página. Mi firma, Ana Solís, clara y orgullosa. Firmé la cesión de garantías. Firmé la autorización de transferencia de fondos. Firmé lo que creía que era el nacimiento de un sueño. Me llevó casi 30 minutos. Cuando terminé, mi mano estaba acalambrada. Ya está, dijo Mateo recogiendo los papeles. Beatriz, ¿puedes escanearlos y enviarlos al banco de inmediato? Yo llamaré a Zúrich para confirmar la recepción. Claro, dijo ella. Estoy agotado, dijo mi padre. Vámonos a casa. Ana, querida, estoy tan orgulloso de ti. Esa noche dormí el sueño de los justos. Soñé con acero y cristal. Soñé con Mateo y con la vida que construiríamos. Fui una idiota, una completa y ciega idiota. Me desperté a las 9 de la mañana. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Bajé las escaleras en pijama. La cocina estaba vacía. La sala de estar también. Papá, llamé. No hubo respuesta. Fui a su estudio. La puerta estaba entreabierta. Estaba allí, sentado en su sillón de espaldas a la puerta mirando el jardín. Llevaba el mismo smoking de la noche anterior. «Papá, ¿estás bien? ¿No dormiste?» Él no se movió. «Papá, me estás asustando». Lentamente se giró. Su rostro, nunca olvidaré su rostro. Estaba gris, no pálido. Gris, como la ceniza. Sus ojos, que anoche brillaban con orgullo, estaban muertos. Vacíos. En su mano temblaba un teléfono. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», susurró. La voz no era la suya, era un graznido seco. «¿De qué hablas, papá?» «El banco». «Ha llamado. Ricardo, del banco. Quería confirmar la transferencia». «Sí», dije aliviada. «La Torre Solís. ¿Llegó el dinero?» «Oh, sí», dijo, su voz quebrándose en una risa horrible y seca. «El dinero se movió. Todo el dinero, Ana». «No te entiendo». «Los fondos de la torre, las cuentas de operaciones, las líneas de crédito, mi fondo de jubilación personal, todo. 500 millones de dólares, Ana. Todo se ha ido. El suelo desapareció bajo mis pies». «No, imposible». «Firmamos los papeles. Mateo, Beatriz. Ellos lo revisaron». Corrí hacia el teléfono. «Llamaré a Mateo». «No te molestes», dijo mi padre con la voz muerta. Su teléfono está apagado. Fui a su apartamento. Está vacío. ¿Y Beatriz?» Jadeé. Ella también lo revisó. «Ella lo sabe». «Beatriz está arriba», gritó mi padre. «Está histérica. Descubrió el agujero esta mañana cuando fue a pagar las nóminas. Ella fue la que llamó al banco». En ese momento Beatriz apareció en la puerta. Estaba pálida, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Se aferraba a un sobre. «Tío, Ana,
sollozó. «Beatriz, ¿qué está pasando?», grité. «Mateo, ¿dónde está Mateo?». Ella me entregó el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en la perfecta caligrafía de Mateo. Lo abrí. Mis manos no temblaban. Estaban entumecidas. La carta era corta. «Mi Ana, perdóname, no podía decírtelo. Tu padre estaba arruinado. La Torre Solís era un espejismo para salvarse. Me obligó a crear una estructura financiera para desviar el dinero de los inversores. Me amenazó. No puedo ir a la cárcel por él y no puedo arrastrarte conmigo. Tomé lo que me correspondía por mi silencio y me voy. Lo siento. Sé valiente. Se me cayó el papel de las manos. No, esto es mentira. Papá, ¿de qué habla? ¿Estábamos arruinados? Mi padre leyó la carta por encima de mi hombro. Su rostro pasó del gris al rojo púrpura. ¿Qué?, rugió. ¿Que yo? ¿Que yo qué? ¿Dais que tú lo planeaste todo? Es mentira, gritó Beatriz señalándome con un dedo tembloroso. No es él, eres tú y Mateo. ¿Qué? Balbuceé. Lo vi, sollozó ella. Ustedes dos, siempre susurrando, siempre en reuniones a puerta cerrada. Creí que era amor, pero estaban planeando esto, usar el proyecto de la torre para saquear la empresa. Beatriz, estás loca, grité. Los papeles que firmaste anoche, Ana, gritó ella. Yo no los había visto. Mateo los trajo en el último minuto. Me dijo que eran copias de los borradores, pero no lo eran. Eran órdenes de liquidación. Y tú las firmaste. Tú firmaste todo, transfiriéndolo a una cuenta fantasma en las Caimanes. Una cuenta que Mateo abrió a tu nombre. El mundo entero se inclinó. Miré a mi padre. Él estaba mirando a Beatriz y luego me miró a mí. Papá, supliqué extendiendo una mano. Papá, yo no sabía. Te lo juro, él me engañó. Nos engañó a todos. Ella miente, tío Rafael. Lloró Beatriz. Ella lo sabía todo. Era su prometido. Iban a huir juntos. Pero él la traicionó a ella también y se fue con todo el dinero. Y ahora ella te quiere culpar a ti. Era la palabra de Beatriz contra la mía. La palabra de la prima huérfana, callada y leal, contra la de la hija heredera que acababa de firmar la ruina de la familia. Mi padre me miró. Vi la duda en sus ojos, vi la confusión. Papá, mírame, soy yo. Soy Ana, yo nunca... Los papeles, Ana, dijo él. Su voz era un filo de navaja. El banco confirmó. Era tu firma electrónica. Las autorizaciones que firmaste anoche. No sabía lo que firmaba. Tú me dijiste que firmara. Tú, Mateo y Beatriz. Todos me lo dijeron. Yo no te dije que robaras a tu propio padre. Rugió, su dolor convirtiéndose en una furia volcánica. Yo no robé nada. Fue Mateo. Y ella. Señalé a Beatriz. Ella está en esto. Siempre ha estado celosa de mí. Siempre. Beatriz retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Cómo te atreves? Después de que esta familia te lo dio todo. Yo te quería como a una hermana. Papá, dije. Mi voz se quebró por última vez. Tienes que creerme. Por favor. Tienes que creerme. Mi padre me miró fijamente. Vi 20 años de amor luchar contra 5 minutos de traición absoluta. Y la traición ganó. Él levantó la mano. Pensé que me iba a pegar. Pero no lo hizo. Hizo algo peor. Señaló la puerta. Lárgate. Papá, solo sé. Lárgate de mi casa. Gritó, y el sonido hizo temblar los cristales. Tú no eres mi hija. Mi hija murió anoche. Tú eres una ladrona. Has destruido mi nombre. Has destruido mi vida. Tío, no, dijo Beatriz. La policía. Tenemos que llamar a la policía. No, dijo mi padre. No más escándalos. No más vergüenza. El castigo será este. El exilio. Lárgate, Ana. Con lo que llevas puesto. Y si alguna vez vuelves a usar el apellido Solís, te juro que te encontraré y te meteré en la cárcel yo mismo. Me quedé paralizada. El hombre que me había enseñado a dibujar planos, el hombre que me leía por las noches, me estaba desterrando. Papá, por favor. Seguridad. Y gritó pulsando el intercomunicador. 2 guardias que conocía de toda la vida entraron en el estudio. Sus rostros eran una mezcla de confusión y pena. Saquen a la señorita, saquen a esta mujer de mi propiedad. Y no la dejen volver a entrar. Nunca. Me agarraron por los brazos. Yo no luché. Estaba rota. Mientras me arrastraban por el vestíbulo de mármol, el mismo por el que había corrido de niña, miré hacia atrás por última vez. Mi padre se había derrumbado en su silla. Beatriz corrió hacia él no como una enemiga, sino como una hija devota, arrodillándose a sus pies y abrazándolo mientras él sollozaba. Y justo antes de que la puerta principal se cerrara, ella levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron.
No había lágrimas en los suyos, solo un frío y absoluto triunfo. Me arrojaron a la acera, descalza y en pijama. Las puertas de hierro forjado de mi casa se cerraron con un ruido metálico y definitivo. Empezó a lloviznar. Esa mañana, a los 22 años, lo perdí todo. Mi amor me había traicionado, mi prima me había incriminado, y mi padre me había condenado. Me quedé allí, temblando mientras el mundo que conocía desaparecía. Y en ese silencio roto solo por la lluvia hice una promesa. No juré venganza, juré sobrevivir. Juré que un día el nombre de Ana Solís volvería a significar algo. No legado, no amor, poder. Y ahora, 20 años después, están aquí, en mi sala de conferencias, esperando. Me aliso la chaqueta. Está bien, le digo a mi asistente por el intercomunicador. Hazlos pasar. La puerta de mi oficina se cierra con un sonido sordo y neumático, un susurro que sella el silencio. Y entonces exhalo. Ha sido un soplido de aire contenido por 20 años. Están aquí. Han estado en mi habitación. He respirado su pánico. Se ven viejos y pequeños. Mi padre, don Rafael Solís, el titán que me desterró, no es más que un anciano frágil de 80 y tantos años. El fuego en sus ojos, esa furia que me abrazó, se ha extinguido. Ahora solo hay un terror acuoso y suplicante. Viste un traje caro, pero le queda grande. Sus hombros, que una vez parecieron sostener el mundo, ahora están hundidos por el peso de su propia estupidez. No me miró a los ojos, ni una sola vez, y Beatriz, mi querida prima. El tiempo no ha sido amable con ella, pero de una manera diferente. Donde mi padre se ha encogido, ella se ha endurecido. La suave y servicial administradora se ha agriado. Tiene 44 años y aparenta 60. Su cabello es delgado, su maquillaje una máscara de yeso sobre la piel tirante. Se aferraba a un maletín de cuero desgastado como si fuera un salvavidas. Ella sí me miró. Me miró con una mezcla tóxica de terror y el mismo odio venenoso que vi en sus ojos por un segundo. Esa última mañana, ella fue la que habló. Mi padre solo se sentó, temblando, mirando mis pisos de mármol. «Ana», dijo Beatriz, su voz tratando de sonar profesional, pero vibrando con una nota aguda de pánico. «Apreciamos que nos recibas con tan poca antelación». No dije nada. El silencio es mi bisturí. Dejé que se retorciera en él. Nos imaginamos que sabes por qué estamos aquí», continuó tragando saliva. «Asumo que no es una visita social, señorita Solís», respondí. Mi voz era tranquila, fría, la voz que uso para desmantelar un consejo de administración. El uso de su apellido la hizo estremecerse. «No, como sabes, Construcciones Solís tomó un préstamo puente hace 18 meses con el Banco Comercial de Zúrich. Un préstamo para reestructurar la deuda. Un préstamo», la interrumpí, «que usted garantizó personalmente, no solo con los activos restantes de la compañía, sino con la propiedad de la familia. La finca Solís». El rostro de Beatriz se puso blanco. «Sí, exactamente. Y A.S. Restructuring», continué, como si leyera un informe, «adquirió una participación mayoritaria en ese banco hace 3 meses, lo que significa que su deuda, señorita Solís, ahora me pertenece a mí». «Ana, por favor», suplicó mi padre. Fue la primera vez que habló. El sonido de su voz, rota y anciana diciendo mi nombre, fue como una aguja de hielo en mi oído. «Hija, tienes que...» «No use esa palabra», lo corté. «No en esta oficina. Mi hija, como usted dijo, murió hace 20 años. Yo soy la señora Kovacs, o puede llamarme presidenta. Usted», le dije, señalando a Beatriz, «¿por qué está aquí?» Beatriz se recompuso. Esta era la parte que había ensayado. El pago final, la cuota de capital. Vence mañana. Mañana, 9 de la mañana. 87 millones de dólares. Más intereses, recité de memoria. No lo tenemos», susurró Beatriz. «La recesión. El costo de los materiales. Ha sido imposible, la corregí, porque su gestión ha sido catastróficamente incompetente. Sus márgenes son negativos desde hace 6 años. Construcciones Solís no es una empresa, es un cadáver andante. Y usted ha estado vendiendo los muebles para calentar la casa». «¿Cómo te atreves?», siseó su verdadero yo emergiendo. «Tú no sabes lo que he pasado. He pasado 20 años. 20 años. La interrumpí, mi voz subiendo por primera vez. «¿Usted quiere hablarme a mí de 20 años? ¿Usted que durmió en mi casa, comió mi comida y luego me apuñaló por la espalda?» «Fue tu culpa», gritó. «Tú y ese ladrón de Mateo. Ustedes lo arruinaron todo». Mi padre se encogió. «Beatriz, por favor, no». «Ana, señora, no hemos venido a pelear». «¿Entonces a qué han venido?», pregunté volviendo a mi calma glacial. «A pedir tiempo», dijo mi padre. «Solo un mes para encontrar otro inversor, por
por el nombre de la familia, por el legado de tu abuelo, por tu madre. Deje el nombre de mi madre fuera de su boca, le advertí. Es tu padre, gritó Beatriz. Está enfermo. Tiene 82 años. Vas a echar a tu propio padre a la calle. Vas a destruir el nombre de Solís por dinero. Me levanté lentamente. Caminé desde detrás de mi escritorio hasta el ventanal. Me quedé de espaldas a ellos mirando la ciudad que ahora era mía. Dinero, reflexioné. No me interesa el dinero. Ya tengo todo el dinero. Lo que me interesa es la precisión. Me di la vuelta. Ustedes me arrojaron a la calle en pijama, sin zapatos, sin teléfono, sin un centavo. No me dieron un mes, no me dieron un día, me dieron 0. Así que, ¿por qué debería yo darles algo más? Porque somos familia, susurró mi padre. Usted firmó mi sentencia de exilio por la palabra de una mentirosa y la carta de un cobarde, le dije, mi voz sin emoción. Usted eligió su reputación sobre su única hija. Usted no tiene derecho a usar la palabra familia. Usted perdió ese privilegio en el momento en que me dio la espalda. Me volví hacia Beatriz. ¿Y usted? Usted me llamó ladrona. Me incriminó. Yo no hice nada, chilló. Fue Mateo. Él nos traicionó a todos. La miré fijamente. Y en ese momento ella vio algo en mis ojos. Vio que yo sabía. El color desapareció de su rostro. Ustedes dos me piden piedad, dije. Pero no han venido a pedir perdón. Han venido a pedir una extensión de crédito. Me senté de nuevo detrás de mi escritorio. La armadura estaba en su lugar. Consideraré su solicitud. Deberían irse. Mañana a las 9 de la mañana, en la sala de juntas principal, tendrán mi respuesta. ¿Respuesta? ¿Qué respuesta? Y preguntó Beatriz nerviosa. Mi respuesta a si Construcciones Solís será liquidada permanentemente a las 9:01 am, o si decido concederles su mes. Ahora, váyanse de mi oficina. Mi padre intentó decir algo, pero Beatriz lo levantó del brazo. Estaba aterrorizada. Vio por primera vez que la mujer frente a ella no era la Ana que recordaba. Era una extraña. Salieron. La puerta se cerró. Me quedé sola. El silencio era ensordecedor. Me levanté, caminé hacia el mueble bar y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban. No por la ira, no por el miedo, por la adrenalina de una trampa que tardó 20 años en cerrarse. Porque ellos no saben la verdad. Creen que esto es un accidente. Creen que el destino me puso como su acreedora. No tienen idea de que yo compré ese banco por ellos. No tienen idea de que he estado casando, no a mi padre, sino a Beatriz. Y no tienen idea de que sé exactamente lo que pasó. Para entenderlo tienen que ver lo que yo vi. Tienen que caminar con mis zapatos rotos. Inicio del flashback. Voz narrativa de Ana recordando. La llovizna de esa mañana se convirtió en un aguacero torrencial a mediodía. Yo seguía en pijama, empapada hasta los huesos. Mi cabello, que horas antes había sido peinado para una gala, era un desastre enmarañado. Caminé. No sabía a dónde ir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi padre. Lárgate, veía los ojos de Beatriz. Triunfo. Y veía la carta de Mateo. Perdóname. A las 6 de la tarde el hambre era un dolor agudo. No había comido nada desde el canapé de la noche anterior. La humillación era peor. La gente me miraba en la calle. Una mujer en pijama, descalza, llorando bajo la lluvia. Creían que estaba loca. Tal vez lo estaba. Intenté ir al banco. A mi banco personal. Entré en una sucursal. La cajera me miró con horror. Señorita Solís. ¿Qué? Necesito dinero. De mi cuenta, tecleó. Su rostro se puso pálido. Señorita, su cuenta ha sido congelada. Hay una orden de su padre. Una retención por actividades fraudulentas. Por supuesto, Beatriz, Mateo. Ya lo habían pensado todo. Me echaron del banco. Terminé en un albergue. Un refugio para mujeres en el peor barrio de la ciudad. El olor a lejía y a desesperación era sofocante. Me dieron una manta raída y una sopa aguada. La mujer que me registró, una voluntaria mayor con ojos cansados, me preguntó mi nombre. Ana, dije. ¿Ana qué? Preguntó. Solo, Ana, respondí, porque Ana Solís había muerto esa mañana. Los primeros 2 años son un borrón de miseria. Me deshice de mi pijama de seda por un uniforme de segunda mano. Fregué platos en un restaurante griego donde el dueño me pagaba en efectivo bajo la mesa. Dormía en un catre en el refugio, rodeada de mujeres cuyas historias eran tan rotas como la mía. Aprendí a callar. Aprendí a observar. Aprendí lo que era el hambre real. Un día, fregando el suelo, vi un periódico en la basura. La portada tenía la foto de mi padre y Beatriz. El titular: Don Rafael Solís salva su imperio. La leal prima Beatriz, nombrada vicepresidenta,
Ayuda a la reconstrucción tras el fraude de la heredera pródiga. La heredera pródiga. Yo. Decía que yo había huido del país, probablemente a reunirme con mi cómplice Mateo. Decía que se había emitido una orden de arresto internacional. Así que no solo me desterraron, me convirtieron en una fugitiva en mi propia ciudad. Tuve que desaparecer. De solo Ana pasé a Elena Garza, un nombre falso, una identidad comprada con los pocos ahorros de mi trabajo fregando platos. Me mudé a otra ciudad, una metrópolis gris e industrial en el norte. Mi gran oportunidad no llegó en la arquitectura, llegó en las cifras. Conseguí un trabajo como auxiliar contable nocturna en una pequeña empresa de logística. Un trabajo de cementerio de 11 de la noche a 7 de la mañana, introduciendo facturas en un sistema obsoleto. Era aburrido, era solitario, era perfecto. Una noche el dueño, un hombre mayor y gruñón llamado Julián, estaba gritando por teléfono. Un cliente importante lo estaba abandonando. Sus proyecciones están mal. Le oí gritar. Nuestros costos de combustible son fijos. Yo, desde mi rincón, sin levantar la vista, dije, no lo son. Se calló. ¿Qué dijiste, Elena? Sus costos no son fijos, dije. Mi voz ronca por la falta de uso. Usted calcula el combustible basándose en el precio promedio del mes pasado. Pero el mercado de futuros subió un 12% esta semana. Sus proyecciones para el próximo trimestre están subestimadas en al menos $80,000. Perderá dinero en ese contrato. Julián colgó el teléfono. Se acercó a mi cubículo. ¿Y tú cómo sabes eso? Leo los informes financieros mientras introduzco los datos. Son ineficientes. Esa noche Julián no me dejó volver a las facturas. Me sentó en su oficina y me dijo, muéstrame. Le mostré. Rediseñé su sistema de contabilidad en una servilleta. Le mostré cómo cubrir sus costos de combustible. Le mostré 3 áreas donde sus propios gerentes le estaban robando. 2 semanas después, Julián despidió a su gerente financiero y me dio su puesto. Elena Garza dijo, eres un demonio con los números. No sé de dónde saliste y no me importa, sálvame. Y lo salvé. En 2 años tripliqué sus ganancias. Pero yo no quería ser contadora. Yo quería entender lo que me pasó. Así que mientras trabajaba de día, estudiaba de noche. No arquitectura, finanzas, derecho corporativo. Aprendí que era una transferencia bancaria internacional. Aprendí que era una sociedad fantasma en las Caimanes. Aprendí que era una garantía cruzada. Aprendí el idioma de mis traidores. Julián se retiró 5 años después. Me vendió la empresa por $1 simbólico. Es tuya, demonio. Me has hecho rico. Renombré la compañía. AS Restructuring. La gente asumía que significaba asesoría y soluciones. Solo yo sabía que significaba Ana Solís. Y no salvaba empresas. Las compraba. Empresas al borde de la quiebra como la de Julián. Empresas de construcción, de logística, de manufactura. Las destripaba. Encontraba las ineficiencias, el robo, la grasa. Las limpiaba y las vendía por partes. Era brutal. Era clínico. Y me hizo rica. A los 35 años era multimillonaria. Tenía una nueva identidad, un nuevo rostro. La vida dura me había afilado los rasgos. Y un nuevo propósito. No quería vengarme de mi padre. Su traición era un dolor sordo, una herida vieja que nunca sanaría. Él era un tonto orgulloso y roto. Yo quería al arquitecto. Quería a Mateo. Usé mi dinero para encontrarlo. Contraté a los mejores investigadores privados del mundo. No fue fácil. Mateo era inteligente. Había desaparecido. Pero yo tenía algo que él no tenía. Paciencia infinita y recursos ilimitados. Tardamos 3 años. Lo encontramos en un pequeño pueblo pesquero en Portugal. No vivía en un yate. No estaba bebiendo champán. Estaba regentando un pequeño bar de mala muerte, bajo un nombre falso, con la mirada de un hombre permanentemente asustado. Cuando entré en su bar una tarde lluviosa, casi se desmaya. Ana, susurró. Mateo, dije. No llamé a la policía. Solo quería la verdad. Y él me la dio. Se derrumbó. Lloró como un niño. Fue Beatriz, me dijo, sus manos temblando tanto que derramó su bebida. Fue ella desde el principio. La historia que me contó fue peor de lo que jamás imaginé. Mateo era un jugador. Tenía deudas. Beatriz, la callada y eficiente Beatriz, lo descubrió. Sucedió 1 año antes de mi caída. Ella no le dijo a mi padre. Ella lo ayudó. Falsificó algunos libros para cubrirlo. Y desde ese momento él fue suyo. Ella te odiaba, Ana, me dijo Mateo. Te odiaba con toda su alma. Odiaba que tuvieras todo. Odiaba que tu padre te adorara mientras a ella la trataba como a una sirvienta de lujo. Odiaba que tú fueras la heredera. El plan no era solo robar el dinero. El plan era reemplazarme.
Beatriz lo obligó a preparar todo. Las cuentas en las Caimanes a mi nombre. El proyecto de la Torre Solís, que ella sabía que era la oportunidad perfecta. ¿Y las cartas?, le pregunté. La carta que me echaba la culpa a mí y a mi padre. Ella la escribió, dijo sollozando. Me obligó a copiarla con mi letra. Me dijo que si no lo hacía, me entregaría a sus acreedores, que me romperían las piernas. Me dijo que era la única manera. La noche de la gala, cuando Beatriz fue a escanear los documentos. No lo hizo, los cambió. Los documentos que yo firmé no eran para los inversores suizos. Eran órdenes de liquidación directas a la cuenta de las Caimanes. Pero lo peor, Ana, dijo sin poder mirarme, es que ella me traicionó a mí también. El plan era que Mateo transfiriera el dinero y luego ambos huirían. Pero Beatriz era más lista. En cuanto los 500 millones aterrizaron en la cuenta de las Caimanes, la que estaba a mi nombre, un disparador automático que ella había programado y que Mateo no conocía, movió el 90% del dinero, 450 millones, a una segunda cuenta. Una cuenta en Liechtenstein, a nombre de una fundación controlada solo por ella. Dejó a Mateo con 50 millones. Suficiente para que pareciera el único ladrón. Suficiente para que huyera por su vida. Me dejó la culpa, te dejó el exilio y ella se quedó con el dinero y con tu padre, concluyó. Todo encajó. Beatriz, la víctima. Beatriz, la leal vicepresidenta. Beatriz, que milagrosamente salvó la empresa. Probablemente inyectando lentamente el mismo dinero que había robado, lavándolo a través de contratos falsos. Pero ella no era una genio, era una ladrona. Y sin Mateo y sin mi padre en su mejor momento, su propia incompetencia la estaba devorando. Le creí. Mateo era un cobarde y un ladrón, pero no era un asesino de almas. Beatriz sí, lo dejé en su bar en Portugal. Su castigo era vivir. Vivir con miedo, sabiendo que yo sabía dónde estaba. Fin del flashback. Voz narrativa de Ana presente. Regreso al presente. El temblor en mis manos se ha detenido. Miro el trozo de ladrillo en mi escritorio. El primer ladrillo de mi padre. El símbolo de un hombre que construía. Yo soy una mujer que deconstruye. Levanto el intercomunicador. Carla, le digo a mi asistente. Sí, señora Kovacs. Quiero que localice a un hombre. Se llama Mateo. Dirige un bar en Asenjas do Mar, Portugal. Nombre falso, Miguel Santos. Ponga a mi equipo de extracción en el jet. Lo quiero en esta ciudad en menos de 12 horas. Y cancele mis reuniones de mañana por la mañana. Sí, señora. ¿Y la sala de juntas para los Solís? Miro la puerta. Pienso en Beatriz, en su falsa seguridad desmoronándose. Pienso en mi padre, un cascarón vacío. Prepárela, digo. Preparen el proyector. Y preparen los expedientes completos de liquidación. A las 9 en punto, mañana no será una negociación, será un juicio. Y yo soy el juez, el jurado y el verdugo. Las 9 de la mañana. En punto. Mi sala de juntas principal está diseñada para intimidar. Es una caverna de cristal y granito negro, dominada por una mesa que parece una lápida pulida. El ventanal de 30 metros ofrece una vista dominante de la ciudad. Una ciudad que en parte mi padre construyó y que ahora yo poseo. Entran. Mi padre, Rafael, parece aún más pequeño que ayer, sostenido del brazo por un guardia de seguridad como si sus propias piernas no pudieran soportar el peso de su destino. Beatriz entra detrás de él. Su pánico de ayer se ha transformado en una furia quebradiza. Lleva un traje anticuado, su armadura de los años 90. Sus ojos me lanzan dagas. Se sientan frente a mí, al otro lado de la inmensa mesa. Buenos días, digo. Mi voz resuena en el silencio de la sala. Estamos aquí para finalizar los términos de la ejecución de la deuda de Construcciones Solís. Coloco frente a mí una carpeta de cuero azul. No es la pila de papeles que ellos esperan. Es una sola hoja. Como saben, continúo, la deuda asciende a 87 millones de dólares, más intereses acumulados. El plazo de pago expiró. Hace 14 minutos. Ana, por favor, susurró mi padre. Hija, levanté una mano. Don Rafael, le pedí ayer que no usara esa palabra. No se ha ganado el derecho. No puedes hacer esto, espetó Beatriz. Su voz era un siseo. Somos tu familia. Hay leyes. No puedes simplemente robarnos la empresa. ¿Robar?, repetí, inclinándome ligeramente hacia adelante. ¿Usted quiere hablarme a mí de robar, señorita Solís? Usted que ha estado falsificando las proyecciones de beneficios,
durante los últimos 3 años para ocultar su incompetencia? ¿Usted que ha estado desviando los fondos de las pensiones de sus empleados para pagar la hipoteca de la finca? El rostro de Beatriz se volvió del color de la ceniza. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Es mi trabajo saberlo, respondí con frialdad. Mi equipo pasó las últimas 12 horas auditando los servidores que usted creía borrados. Ese restructuring no solo posee su deuda. Poseo cada recibo, cada correo electrónico, cada mentira que ha dicho en los últimos 20 años. Construcciones Solís no vale 87 millones. No vale ni 87 centavos. Es una cáscara hueca sostenida por el fraude. Tú nos tendiste una trampa, gritó. Compraste ese banco a propósito. Sí, admití con calma. Lo hice. Esperé durante una década a que su codicia y su estupidez la pusieran exactamente en mi línea de mira. Y aquí está. Eres un monstruo, sollozó mi padre, golpeando la mesa con su puño tembloroso. Mi propia hija, convertida en una usurera. ¿Es esto lo que querías? ¿Venganza? ¿Ver a tu anciano padre humillado? No, le dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Yo no quería su humillación. Yo quería la suya. Mi mirada se clavó en Beatriz. Ustedes dos todavía operan bajo una premisa falsa, dije poniéndome de pie. Usted, padre, cree que estoy aquí para castigarlo por desterrarme. ¿Y usted, Beatriz, cree que estoy aquí porque me culpó de un crimen que no cometí? Ambos están equivocados. Caminé hacia el intercomunicador. Carla, hazlo pasar. Las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron. Beatriz y mi padre se giraron. El hombre que entró no era el Mateo que recordaban. No era el apuesto y carismático director de finanzas. Era un hombre roto. Estaba pálido, delgado, con el pelo gris y los ojos muertos de un hombre que ha pasado 20 años mirando por encima del hombro. Llevaba un traje barato que le colgaba del cuerpo, flanqueado por 2 de mis agentes de seguridad. Beatriz dejó escapar un pequeño sonido ahogado, como si la hubieran apuñalado. ¿Mateo?, susurró mi padre confundido. Mateo ni siquiera los miró. Me miró a mí. Gracias por unirte a nosotros, Miguel, dije, usando su alias. Por favor, toma asiento. Le indicaron una silla al final de la mesa. ¿Qué? ¿Qué es esto, Anas?, preguntó mi padre. Su voz temblaba de terror. Este es el hombre que nos robó, el hombre que te engañó. ¿Me engañó a mí?, pregunté fingiendo curiosidad. Esa no es la historia que yo conozco. Verá, Mateo y yo tuvimos una larga conversación en su pequeño bar de Portugal hace unos años. Resulta que la historia que todos conocen es una mentira. Me volví hacia Mateo. Mateo, dile a don Rafael lo que me dijiste. Dile quién te obligó a crear las cuentas en las Caimanes. Mateo temblaba. Fue Beatriz, susurró. El rostro de mi padre se quedó en blanco. ¿Qué? Miente, gritó Beatriz poniéndose de pie de un salto. Es un ladrón y un mentiroso. Está tratando de salvarse. Dile, continué, mi voz cortando la de ella. ¿Quién descubrió tus deudas de juego? Dile quién te chantajeó. Beatriz, dijo Mateo más fuerte. Ella me encontró. 1 año antes. Sabía que le debía a la gente equivocada. Me hizo falsificar algunos informes para ella. Dijo que era para proteger a la compañía. Cállate, imbécil, siseó Beatriz. Y la noche de la gala, Mateo, dije, caminando lentamente alrededor de la mesa hacia ella. Dile quién escribió la carta que encontré, la que me culpaba a mí y a mi padre. Ella, dijo Mateo, ahora mirándola con un odio sordo. Ella la escribió. Me obligó a copiarla. Dijo que era la única forma. Que si no le diría a mi padre que yo era un jugador y a mis acreedores dónde encontrarme. Mi padre miraba de Beatriz a Mateo, su boca abierta en una mueca de horror e incomprensión. Beatriz, hija, ¿de qué está hablando? Y ahora la mejor parte, dije, deteniéndome justo detrás de la silla de Beatriz. Los 500 millones. Mateo, ¿quién recibió el dinero? Él lo hizo, gritó Beatriz. Él huyó con todo. Yo transferí el dinero. Como ella me dijo, dijo Mateo, su voz quebrada. Pero ella me engañó. El dinero desapareció. Me dejó solo 50 millones. Lo suficiente para convertirme en el único culpable. El resto, 450 millones de dólares. Ella los movió a una cuenta en Liechtenstein, una cuenta que solo ella controlaba. Ella me usó a Ana, y te usó a ti, dijo, señalando a mi padre. Nos destruyó a todos.
El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Mi padre giró lentamente su cabeza hacia Beatriz. Ella estaba lívida, respirando con dificultad. Beatriz, susurró mi padre. Es eso, ¿cierto? Beatriz me miró, y en sus ojos ya no vi miedo. Vi algo peor. Vi el odio puro desenmascarado de 20 años de resentimiento. ¿Y qué si lo es? Escupió. El sonido fue como un disparo. Mi padre se encogió. ¿Qué? Susurró él. Sí. Lo hice, gritó ella, su máscara de yeso finalmente rota. Lo hice todo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Se giró hacia mí. Tú, pequeña princesa perfecta, la heredera, ¿qué hiciste tú para merecerlo todo? Nada, solo nacer. Mientras yo, la huérfana, la otra, la que trabajaba de verdad, la que limpiaba tus desastres y aguantaba sus cumplidos vacíos. Señaló a mi padre. ¿Y tú? Oh, Beatriz, eres como una hija para mí. Mentira. Siempre fui la empleada. Siempre fui la sombra de ella. Él te dio el mundo, Ana, y tú estabas dispuesta a dárselo todo a él. Señaló a Mateo. Un jugador incompetente. Yo construí esa empresa, continuó delirando de rabia. Después de que ustedes la destrozaron, yo la mantuve a flote. Con mi dinero. El dinero que merecía. Y ahora vienes tú, 20 años después, vestida como una reina, a quitármelo todo. No te dejaré. Es mío, mío. Se abalanzó sobre la mesa intentando agarrarme, pero mis guardias la sujetaron en un instante. Mi padre se había derrumbado. Estaba sollozando. No eran lágrimas de tristeza. Eran los sollozos secos y horribles de un hombre cuya alma acababa de ser arrancada. Tú, le susurró a Beatriz. Yo te acogí, te di mi nombre. Y tú me quitaste a mi hija. Me hiciste echar a mi propia hija. Era débil, escupió Beatriz. Igual que ahora. Y ella era una tonta. Ya había visto suficiente. Saquen a Mateo de aquí, ordené. Se lo llevaron. Beatriz, dije, mi voz tranquila de nuevo. Usted no solo es incompetente. Es banal todo este drama. ¿Por celos? ¿Por dinero? ¡Qué ordinario! Púdrete, Ana, gritó. La deuda de 87 millones es lo de menos, le informé. El fraude de pensiones y la falsificación de documentos corporativos conllevan una sentencia federal. Sin embargo, los 450 millones que robó, lavados a través de Construcciones Solís durante 20 años, ahora son activos de la compañía. Y como yo soy la dueña de la compañía, ese dinero ahora es mío. La sangre desapareció de su rostro. Usted no irá a la cárcel, Beatriz, le dije. Eso sería demasiado rápido. En lugar de eso, usted simplemente deja de existir. Mis agentes la acompañarán a su apartamento. Podrá recoger sus efectos personales. Una maleta. El resto de sus propiedades, sus cuentas y sus activos quedan congelados como pago parcial de la deuda original. Le doy exactamente lo que usted me dio a mí. No, no puede, susurró. Tú no tienes nada, no tienes apellido. Y desde este momento no tienes padre. Llévensela. Mientras se la llevaban gritando, forcejeando, la miré por última vez. No sentí nada. Ni victoria ni pena. Solo cierre. La puerta se cerró. Ahora solo estábamos él y yo, mi padre. Estuvo en silencio por un largo minuto. Finalmente levantó la vista. Su rostro estaba devastado. Ana, dijo, y esta vez la palabra hija murió en sus labios. Ana, yo no sabía. Te juro, por tu madre yo no. Usted no sabía, lo interrumpí, porque no quiso saber. Porque era más fácil creer que su hija de 22 años era una sociópata ladrona, que creer que su perfecta nueva familia era un nido de víboras. Era más fácil culparme a mí que admitir su propio y terrible juicio. Estaba roto. Estaba humillado, suplicó. Y yo estaba sola, le grité. Fue la primera vez que le grité. Yo estaba en un albergue fregando platos, mientras usted se sentaba a cenar con la mujer que me destruyó. Usted no solo me creyó culpable, padre. Usted fue mi verdugo. Usted firmó la orden. Se encogió. Y por fin lo vi. No al titán, no al rey. Solo a un anciano patético que había cometido un error imperdonable. Me senté. El fuego se había ido. Solo quedaba el hielo. ¿Ana? ¿Qué vas a hacer? Susurró. ¿Vas a echarlo a la calle? Y completé. Tentador, poético, pero no. No voy a hacerlo. Porque si lo hiciera, eso me convertiría en usted. Me levanté y caminé hacia la ventana. Construcciones Solís será liquidada. Hoy, el nombre se disolverá. Los activos se venderán. El legado está muerto. Está manchado de manera irreparable. Todo mi trabajo, susurró él. Su trabajo era construir cosas, le dije.
Pero se le olvidó construir una familia y se le olvidó protegerla. En cuanto a usted, he hecho arreglos. Saqué una tarjeta de mi bolsillo y la deslicé sobre la mesa. Es un retiro, en la costa, el mejor del país. Sí pagará todo. Tendrá médicos, tendrá vistas al mar. Vivirá sus días en comodidad. Pero hay condiciones. Él la miró pero no la tocó. Usted nunca volverá a contactarme. Nunca me llamará. Nunca volverá a pronunciar mi nombre a nadie. Yo soy la señora Kovacs. Ana Solís murió hace 20 años. Usted mismo la mató. Esta es su única opción. ¿Es una prisión?, preguntó. Es mucho más de lo que usted me dio a mí, respondí. Tómelo, o duerma en la calle. La elección es suya. A diferencia de mí, usted sí tiene elección. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Ana, por favor. Perdóname, sollozó. Me detuve en la puerta, pero no me giré. El perdón es para Dios, Padre. Yo solo soy una acreedora. Y la deuda está pagada. Salí de la sala de juntas y cerré la puerta, dejándolo solo con su elección, su ruina y el fantasma de la hija que había desterrado. Coda, escena final. Han pasado 6 meses. Estoy en mi oficina. El sol de la tarde entra por el ventanal. Mi asistente Carla entra. Señora Kovacs, el último informe de la liquidación de Solís. Y pregunté sin levantar la vista. Los activos se han vendido por encima de lo esperado. Beatriz Solís desapareció. Los rastros indican que tomó un autobús a la frontera. Don Rafael está instalado en el retiro costero. No ha tenido visitas. Bien, ¿y la finca? El terreno principal está vacío. El equipo de demolición terminó la semana pasada. Excelente, dije. Inicié la fase 1. Carla sonrió. El Centro Ana Solís para Mujeres. Un buen nombre. No, la corregí. Quite el Ana Solís. Ponga el nombre de mi madre. El refugio de Elena. Que la fundación lo administre. No quiero mi nombre en él. Sí, señora. Salió. Me quedé sola. Miré el pequeño cubo de metacrilato en mi escritorio. El primer ladrillo que mi padre puso. Lo tomé en mi mano. Sentí su peso. El peso de mi pasado, de mi dolor, de mi rabia. Durante 20 años, este ladrillo fue el símbolo de lo que me habían quitado. Hoy, era solo un ladrillo. Caminé hacia el contenedor de basura de mi oficina. Por un momento sostuve el ladrillo sobre el vacío, pero no lo tiré. Volví a mi escritorio y lo puse de nuevo en su lugar. Me quitaron mi nombre, me quitaron mi familia, me quitaron mi hogar, pero me obligaron a construir algo mucho más fuerte. Me construí a mí misma. Y mi legado no está hecho de ladrillos y mentiras. Está hecho de acero y de verdad. La venganza no era mi objetivo. La justicia, sí. Y la justicia, como la buena arquitectura, requiere una base limpia. Y la demolición, por fin, ha terminado.